fue muy duro porque yo me enfermé, fue de la pena de mis 2 hijos que me mataron. Cuénteme cómo ha sido la tercera edad para usted. Pues llena de enfermedades. ¿Por qué? Porque me hice muy enferma. ¿De qué? ¿De qué? Empezando, en medio cuerpo se me durmió hace un mes. A consecuencia de eso me dio una virosis al estómago. Estuve hospitalizada. Ay, muy difícil. ¿Por qué? Porque ya uno casi no está recordando nada. El cuerpo va perdiendo sus energías por una cuestión natural, normal de la vida. Ya uno ya no es el mismo de hace 20 años, ¿no? ¿Usted siente que ha disfrutado la tercera edad o más bien la ha padecido? Nada, cuando uno está solo, como se dice. ¿Tiene hijos, nietos? Me siento satisfecho de vivir una vida plena, bien, a pesar de mi pobreza vulnerable. En la tercera edad ya uno dice, bueno, voy a dedicarme a mí, porque ya mi vida de juventud ya se la dediqué a mis hijos. ¿Se siente viejo? Para mí nunca ha sido la vejez un problema, no. Viejo es la cédula. A mí eso no me ofende, porque soy una persona que es más sabia del que me dijo viejito o anciano. ¿Usted qué le diría a otras personas que están cercanas a la tercera edad? Pues que practiquen el ejercicio. El ejercicio es vida, el ejercicio es salud y es vitalidad. Los datos son contundentes. Cada vez nacen menos niños y niñas en Bogotá y al mismo tiempo quienes ya habitamos en la capital vivimos más tiempo. Hay una mayor esperanza de vida al nacer. De eso hablamos hoy en Especiales Ahora, de cómo y por qué Bogotá envejece. Bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de los sabios y sabias de Bogotá que ayudan a tomar las decisiones de lo que la ciudad debe pensar con respecto a sus personas mayores. Una de esas personas es Lili Francis Díaz. Bienvenida a Canal Capital. Gracias, Yamir. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y Bárbara Priscila Parra es consejera, es parte del equipo de Sabedores. Gracias por estar con nosotros. No, es verdad, de un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Bien, cuéntenos, Lili, por favor. ¿Lili o doña Lili? No, Lili. Mil doña me lo enseñaron por puro respeto. Sí, claro, pero conmigo no, Lili. Lili, ese consejo de sabios y sabias, ¿de qué se ocupa? Se ocupa, a ver, somos un grupo de personas mayores que participamos en la política local y la política distrital, de todo lo que tiene que ver con la persona mayor. La incidencia que hacemos sobre los proyectos, los programas locales y distritales. Ese es el oficio principal de participación de la persona mayor. ¿Bárbara o doña Bárbara? Porque doña Bárbara es un libro. Por favor, Bárbara. Bárbara, en ese consejo, ¿ustedes cómo recogen las inquietudes que hay en las diferentes localidades de Bogotá? Es que en cada localidad, las 20 localidades que conforman el distrito, hay unos delegados, un principal y un suplente. Allí en el distrital nos reunimos y todos llevamos diferentes políticas, problemáticas e incidimos en las decisiones que se deben de tomar en la ciudad. O sea, hay unos consejos locales de sabios. Por ejemplo, usted hace parte del de Teusaquillo. Sí, señor. ¿Y allí entonces cómo se elige? ¿Por voto de las personas? Sí, esto es votación, elección popular. Se hace por la plataforma Botec de IDEPAC. Se participa, se consiguen la incidencia de la mayoría de personas mayores para que hayan varios votos por la persona que quieran que escojan. Hay unos consejos locales conformados por personas mayores y de cada consejo local va una persona, delegado principal y suplente, al consejo distrital. Entonces, cada localidad llevamos las problemáticas propias de cada localidad. Allí en el distrital las organizamos, las orientamos, las tabulamos básicamente cuáles son de la mayoría de las localidades para hacer unas propuestas importantes ante la administración distrital. ¿En qué temas, por ejemplo, Bárbara? Nosotros hablamos sobre la movilidad, la vivienda, lo social, lo económico, el abandono,
la pobreza, lo que es la melancolía, el estrés, la enfermedad mental, los servicios de salud, la vivienda, en fin, todos los determinantes sociales que hacen que nuestra vida sea mejor o peor. ¿Sienten que los escuchan? Sí, nos escuchan realmente cuando la ciudadanía se organiza y propone, no solamente se queja, sino propone cosas, son escuchadas no inmediatamente, pero son tenidas en cuenta en los proyectos más adelante. Bárbara, hay hoy una oportunidad para pensar otra vez la política pública en relación con las personas mayores. ¿Cómo hacer para reformular lo que viene aquí en los próximos años? Nosotros estamos en una evolución, esto es un cambio y todos nos tenemos que ajustar entre la sociedad y las mismas personas mayores, nosotros. Entonces tenemos que replantearlo desde otros enfoques, mirar y buscar un impacto mayor, donde tengamos una vida más agradable, digna, que nuestra vejez realmente sea placentera y no sea prolongar la vida por prolongarla, sino que realmente la vivamos con placer. Bien, en esa nueva política pública que se piense para los próximos 15 o 20 años, Lili, ¿qué debería haber ahí? ¿Qué dicen las personas que usted ha consultado, los otros mayores de Teusaquillo? No solamente los actuales, es que tenemos que pensar para los que vienen detrás de nosotros. Hay unas nuevas formas de vivir la vejez muy diferentes a las que vivieron posiblemente nuestros abuelos. Nosotros la vivimos diferente y tenemos que pensar y preparar una sociedad o una política que cubra todas esas necesidades de estas personas, no solamente las de hoy, sino los que vienen detrás de nosotros para cubrir eso. Entonces hay una tarea bien interesante de pensar, inclusive hablar con ustedes, cómo quieren ver su vejez para poderla dejar plasmada en esa política. Yo lo pienso todos los días, créanme. ¿Necesidades como cuáles, doña Bárbara, de esta generación o de las nuevas generaciones que deberían ser satisfechas? El mismo abandono, la tristeza, la pobreza absoluta, porque el rol que ocupamos en diferentes espacios, eso nos lleva a que realmente no seamos atendidos de acuerdo a qué expectativas hay en cada persona. La vejez no es lo mismo donde hay una localidad que tenga deficiencias de los servicios de salud, deficiencias de transporte, deficiencia de movilidad. Inclusive en el mismo transporte público las sillas son deficientes, las azules, y sí hay un aumento de población. Entonces tengan en cuenta y que realmente en esos espacios o cuando se haga o se hagan políticas o se renoven, se tenga en cuenta las expectativas de las personas mayores y vengan y digan qué es lo que desean y se haya en conjunto una planeación y una organización de nuestra ciudad. Lili, decía Bárbara, las necesidades son distintas en las localidades, pero hay necesidades comunes en todas las localidades. ¿Cuál diría usted que es lo más urgente que podría enfrentar el gobierno distrital? La seguridad, los espacios, la organización de los espacios, el tener unos sitios adecuados, unas viviendas adecuadas para personas mayores, porque posiblemente las que hoy tenemos presentan algunas deficiencias que tenemos que adecuar para llegar a esa situación. Pero básicamente la seguridad nos limita para salir después de determinados momentos o determinadas horas a disfrutar del espacio público, que es importante para nosotros, para compartir con otras personas, para hacer la caminata, la socialización, lo que sea, que es importante. Hay un asunto, Bárbara, del que no se habla mucho, que está ahí, que es la pobreza oculta. Personas que llegaron a cierta edad, viven en un sector, pero a lo mejor ya ni siquiera los ingresos les alcanzan para vivir en ese sector. ¿Qué tanto se habla en el Consejo de Sabios y Sabias de pobreza oculta? No solamente lo hablamos, sino que hay muchas personas que integran ese grupo, que lo manifiestan, que digamos, por el qué dirán, por el temor a ser rechazados, aislados, no lo hablan, para que no sean discriminados dentro de su grupo. Es el diario vivir de mucha población. Y nosotros, ¿qué podemos hacer ahí? Hacer conscientes al Estado, al gobierno, decirles que hay ese tipo de población, que se tenga en cuenta, que se le preste un auxilio, que se le preste un apoyo, que él ponga su mirada
a este tipo de población que realmente sí lo necesita. Lili Francis Díaz, gracias por haber estado con nosotros. Yamil, no, a ti muchas gracias por esta oportunidad. Muy amable. Y Bárbara Priscila Parra, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Muchísimas gracias a ustedes y por darnos esta oportunidad, este espacio de decir, aquí hay un grupo de personas mayores que estamos interesados en tener una vida más placentera y digna. Gracias. Una tortita de cumpleaños. En el mundo la población está envejeciendo. Cada vez vamos a ser más adultos mayores y adicionalmente vamos a tener menos jóvenes. Y en ese sentido tenemos que pensar en las políticas públicas para los adultos mayores y dado que va a haber menos jóvenes tenemos que pensar también cómo financiar esas políticas. Hace 70 años la expectativa de vida era de 60 años. Hoy en día es de 80 años al nacer. Es decir, cada vez estamos envejeciendo más. Diríamos que el 90% de las personas adultas mayores en Bogotá tiene una buena funcionalidad y una buena situación médica y de salud. En los años 90 se creaban 5 entidades por año. Hoy en día se están creando casi 50 entidades, centros gerontológicos por año. El 25% de los adultos mayores, solo el 25% tienen una pensión. Hay 3 de cada 4 adultos mayores que no tienen pensión y es un reto muy grande. Es necesario ver el origen y el origen es el mercado laboral. Muchas personas no logran pensionarse, pero porque no tienen un trabajo formal que les permita cotizar. En Colombia somos un país de micronegocios, de pequeñas empresas. Un 20% de las pequeñas empresas en Colombia están dirigidas o son dueños adultos mayores. Nosotros pasamos en 20 años de tener un 5% de población mayor de 60 años a tener ahora a casi el 17%. 15, 16, 17% de la población mayor de 60 años. La longevidad no es solo vivir más tiempo, sino vivir con calidad en salud, con calidad en el bienestar, en el cuidado del adulto mayor, con calidad en la seguridad económica. La nutrición y el ejercicio son un binomio espectacular para el envejecimiento saludable, pero también está la vacunación, la parte de prevención de caídas. Es importantísimo en las personas mayores, es la primera causa de mortalidad en personas muy ancianas, especialmente mujeres. La salud mental es la prevención de la depresión, tener una mente activa, saludable, productiva y conectada a la comunidad. Una demanda de cuidado de personas mayores con algún nivel de dependencia que está creciendo aceleradamente. Hay interés por parte de los adultos mayores, las empresas también tienen una alta valoración de la experiencia, pero falta como ese canal en la mitad que logre conectarlo. La financiación de la pensión viene en gran parte del trabajo, de haber tenido un trabajo formal, haber cotizado esas 1.300 semanas. Por eso es tan importante que parte de esa política de envejecimiento se enfoque en el mercado laboral. Vemos, por ejemplo, el reingreso de personas que requerían medicamentos, como por ejemplo la diabetes, y no se les ha puesto la insulina o los medicamentos específicos y llegan al hospital por crisis en sus enfermedades, en este caso diabetes, pero muchas otras, hipertensión arterial, falla cardíaca, en fin, un gran etcétera. Llamar al adulto mayor, hacerle compañía, cuidarlo, eso es muy importante. Las personas mayores merecen un trato digno, cuidado y compañía. Protegerlos es responsabilidad de todos y todas. El cuidado de la vejez es feminizado y el envejecimiento también es feminizado. Sobre todo ahora, donde está, por ejemplo, lo que tú decías, la pobreza oculta y la pobreza extrema también de los adultos mayores, es muy importante que se destinen recursos para dar esa seguridad económica. Algunas veces, no muy frecuente, vemos pacientes en abandono. No es lo habitual, pero tenemos todas las instancias para abrirlo, especialmente con la Secretaría de Integración Social. Trabajamos en la prevención del abandono y en la protección de estas personas en comunidades de cuidado y centros transitorios, pero también en la creación de un nuevo servicio sociosanitario para brindar soluciones a estas personas que no necesitan prolongar su estadía en servicios de salud y que requieren de otros cuidados para su recuperación. Ahora se llama la economía plateada, la Silver Economy, cómo concentrar parte de nuestra economía en los adultos mayores, no solo en términos de política pública, sino también en términos de mercado. Todos vamos para viejos, realmente nos encantaría llegar a la tercera edad a todos, pero tenemos que tener en ese curso de vida todos los elementos positivos para tener un envejecimiento saludable. Cualquier decisión que se tome en prevención y en estilos de vida saludable es bienvenido.
Las cifras más recientes de proyecciones del DANE indican que 14 de cada 100 ciudadanos en Bogotá son mayores de 60 años. De ellos, el 15% reporta que vive solo. Del total de personas mayores, apenas 37% dice ser pensionado. Lina María González dirigió la misión Colombia Envejece, un estudio muy ambicioso en el que participó esta fundación en la que trabaja, que es la Fundación Saldarriaga Concha. Lina María, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, Yamidi, muchas gracias por este tema que nos encanta. Aunque debería decirle doctora Lina María porque es médica psiquiatra. Cuéntanos un poco sobre las conclusiones de esa investigación que hicieron con otras instituciones. Claro que sí. Voy a dividir como en 3 partes las conclusiones, entre otras cosas porque son 6 capítulos que ojalá muchos lo lean. La primera de ellas, que es la obvia, y es Colombia es un país que se está volviendo cada vez más viejo. Cerca del 14 a 15% de la población hoy del país es mayor. Lo segundo es que las tasas de fecundidad han venido bajando, ¿sí? Y han venido bajando por varias razones, entre otras porque hemos mejorado en educación, ¿sí? Porque hay mayor conocimiento sobre salud sexual y reproductiva y porque es una tendencia usual de estos países, ¿sí? De que progresivamente, en la medida en que tenemos esos 2 elementos previos que han notado, las tasas bajan. La tercera, que es muy importante y a mí me encanta ponerlo sobre la mesa, es las personas mayores hoy cada vez más tienen una expectativa de vida más larga, pero no solamente eso, sino que tienen más interés de hacer más cosas, ¿sí? De estudiar, de seguir trabajando, de que su vida en sus relaciones se vuelvan claves a futuro, porque hoy la expectativa que tenemos está por encima de los 76 años, es decir, tú, Yamit, seguramente vas a vivir hasta los 90, ¿sí? Hay un punto también que es importante y es Colombia necesita trabajar en una educación a largo plazo. Esa historia que teníamos de yo nazco, crezco, estudio, trabajo, me pensiono y me muero, hay que sacarla de eso, ¿sí? Aquí yo nazco, estudio, trabajo, sigo estudiando, trabajo, sigo estudiando, trabajo, sigo estudiando, trabajo, ¿sí? Hasta que al final del día ya no estoy. Y en eso tenemos que trabajar mucho. Y un quinto punto que es muy importante es el tema de ser mayores nos implica obligatoriamente que todos estos 15 años que el país viene hablando de cuidado, digamos, hay que montar sistemas de cuidado. El cuidado hoy se vuelve absolutamente relevante. Y yo te dije que iba a hablar de 3 cosas. Conclusiones de la misión era lo primero en ese punto. Lo segundo es, hay que mirar a los viejos como una realidad actual. Tú ayer estabas un día más joven que hoy, ¿sí? Y no sé cuántos años tengas, no lo voy a preguntar, pero en 30 años vas a tener más edad, ¿sí? Y vas a requerir justamente una serie de servicios que aseguren tu autonomía, que aseguren tu sostenibilidad, porque la perspectiva de pensionamiento, no en Colombia, sino en el mundo, cada vez está más compleja y es cómo yo hago cosas para mi vejez, cómo fortalezco esto que se ha llamado economía de la longevidad, economía plateada, más allá de vivir etcétera. Mucho tiempo es vivir con dignidad, con calidad. Con calidad, vivir bien, vivir con bienestar, vivir con amigos, por ejemplo, eso fue otro de los puntos importantes. Y el tercero en el que siempre me gusta señalar es las personas mayores no quieren ser olvidadas, ¿sí? No quieren ser los viejitos, quieren estar activas. Acordémonos de la revolución de las canas que vivimos en la pandemia y es, venga, no me encierre, yo también puedo tomar decisiones, yo también soy autónomo. Entonces es una lectura de la vejez no en términos de la enfermedad, sino en términos de la capacidad. Claro, entonces hay un envejecimiento incluso en países desarrollados, o sea, no es exclusivo de Colombia. Colombia tiene esa tendencia, pero ahora centrémonos en Bogotá. ¿En Bogotá eso tiene unas características particulares? Claro que sí. Bogotá hoy hace parte de las 5 ciudades capitales más viejas que tiene el país. La primera de ellas es Armenia, seguida por Manizales, pasamos ahí por Bogotá y Medellín. Y Colombia hoy cuenta más o menos con 1.300.000 personas mayores, con un cercano 16% de su población está siendo mayor. Y hay un elemento clave y es que Bogotá se vuelve el centro de llegada de todos los colombianos, ¿sí? Y nuestro proceso demográfico es un proceso cada vez más urbano y Bogotá cuenta con eso
sin perder de vista que Bogotá tiene áreas rurales todavía, como Sumapaz, por ejemplo. Entonces, Bogotá conglomera mucha persona mayor. Lo segundo que es muy importante es Bogotá hoy es un elemento central en temas de salud, por ejemplo. Mucha gente viene acá, sin querer decir que en las otras grandes ciudades no sea, pero viene mucha gente acá a hacerse actividades de salud, temas de salud, entonces termina conglomerando más gente. Y lo tercero que es muy importante es que en Bogotá se quedan también muchas personas mayores solas, que eso es otro tema, digamos, importante alrededor del tema de vejez. Entonces, Bogotá hoy es una ciudad vieja, ¿sí? Y eso está bien, lo que tenemos que hacer es generar cada vez más cosas para que esa vejez se pueda vivir bien como tú lo anotabas previamente. Usted mencionaba una palabra que por fortuna hace parte ahora más del vocabulario de lo público, que es cuidado. Las diferentes administraciones de Bogotá han venido incorporando eso en las políticas públicas, pero entonces en términos de cuidado, ¿qué más haría falta? Porque es que no siempre habrá un hijo, un sobrino o alguien que sacrifique su vida personal o laboral en función de cuidar a una persona mayor. Sí. Llegaste al punto que es clave en esto y es el cuidado. Por un lado está el tema de política pública. Bogotá ha sido un referente en temas de cuidado. No podemos perder de vista lo que la administración pasada hizo alrededor de las manzanas de cuidado, que logró articular servicios enfocados a sistemas de respiro para quienes cuidan, ¿sí? El porcentaje más alto de cuidadores en este momento son mujeres, es el 86% de personas que cuidan. Y vale la pena notar algo, y es que de ese porcentaje tan grande, 43% son personas mayores, es decir, mujeres cuidando sus parejas, mujeres cuidando sus nietos, mujeres cuidando sus hijos, ¿sí? Entonces, Bogotá ha sido muy importante en ese ejercicio y en la administración actual ha habido un trabajo muy grande en cómo involucrar todos los sectores, en cómo continuar haciendo cosas que amplíen los focos de cuidado, no solamente para los cuidadores, sino para las personas que requieren cuidado. Y aquí no está solamente la población mayor, sino está la población con discapacidad y los menores de 6 años. Entonces, el tema de cuidado se ha trabajado mucho, la Secretaría de Integración Social ha hecho un trabajo grandísimo alrededor de esto, ha puesto todos sus recursos para asegurar el proceso de cuidado, entendiendo que el cuidado no solamente depende de lo estatal, sino también depende de lo individual, porque el cuidado no es solamente a dónde... El autocuidado. El autocuidado es fundamental, pero todo el mundo piensa en cuidado y piensa en el hogar geriátrico, no. El autocuidado es un elemento clave, el cuidado comunitario, por ejemplo, el que yo mañana, tú y yo somos amigos y te llame, oiga, Yamil, venga, ayúdeme y recójame para una cita médica, o estoy mal, porque tú has dicho algo cierto, y es la probabilidad que los hijos sean quienes cuiden cada vez es menor, por lo que hablábamos previamente. O porque no hay hijos, o porque migraron, por ejemplo. O porque migraron, o porque no tienen esa responsabilidad, ¿sí? Y entonces, claro, esto suena a veces muy difícil, pero es una realidad que tenemos que meternos en la cabeza, y el cuidado es una responsabilidad propia también. Ahí están las principales recomendaciones. Lina María González en la Fundación Saldarriaga Concha, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Yamil, muchas gracias a ti y espero que tengas un buen envejecimiento. Ya estoy asimilando. Tenía palmas. Uno sola, encierro, yo como trabajo cuidando una casa en La Esmeralda, vivía encerrada con 2 animalitos, 2 perritos. Claro que los perritos son buena compañía, ¿verdad? Yo vivo el día a día y espero la noche. La verdad sí tengo 2 hijas. Una pues se fue en adopción, la primera niña, y la otra la tengo por bienestar familiar. Fui diagnosticada cáncer con metástasis. ¿Y qué tan complicado es pagar ese arriendo para ustedes? Pues ahí menos mal que hay unos sobrinos que me ayudan. Gracias, que Dios lo bendiga. Bueno, a veces, como se dice, consigue uno para un desayuno, consigue para el almuerzo. A veces toca una comida diaria o cuando se puede 2 comidas en el día. ¿Qué es lo problemático? Sí, la forma en que la gente está envejeciendo, como una acumulación de vulnerabilidades. Desprotegidos, solos, sin acceso a una renta, sin acceso a una pensión. Una herencia que me dejó mi papá. Yo ahí vivo en una piecita. Yo vivo ahí bien, nadie me molesta, Eso sí tengo que rebuscarme a los servicios. ¿Usted se considera en estado de abandono?
o sus hijas todavía ven por usted? No, ella no ven por mí, por allá de vez en cuando se acuerdan que tienen papá y me envían un giro. ¿De qué vive? Vivo de que me dan el bonito, cuando me dan el bono, con eso ahí compro bolsitas, vendo por ahí bolsitas. ¿Y ahí? También viví, aparte de mi enfermedad que ya pasó, también tuve un episodio muy fuerte que fue la muerte de mi única hija hembra porque tuvo un accidente de tránsito. A veces lo que alcanza no alcanza ni para pagar arriendo. Mi familia toda está en Pasto, está en Estados Unidos. Si algo le llega a pasar a usted, ¿quién la cuida? ¿Quién está pendiente de usted? Yo vivo sola, ¿quién me va a cuidar? Nadie. ¿Tiene hijos, nietos? Está totalmente solo. ¿En dónde vive usted, don Alfredo? Acá en el centro me arrendaron un cuartico. Bogotá está por debajo incluso de un hijo por mujer, lo que nos dice la Secretaría de Salud. Esa cifra ya es muy alarmante porque nos está mostrando una baja posibilidad de un relevo generacional. Y la imposibilidad de tener un relevo generacional recae de nuevo sobre la oferta y la demanda de cuidado. Los cuarentones ya como, está sobrecalificado. ¿Y cuál es el impacto económico de ese fenómeno de envejecimiento? Lo analizamos con el doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Doctor Oviedo, bienvenido, ¿qué tal? Ya muy contento de estar nuevamente conversando contigo. Y decimos doctor porque tiene un doctorado. Hay que decirle doctor a quien hizo un doctorado. Doctor Oviedo, usted desde el DANE seguramente conoce bien las cifras de la demografía en Bogotá y en el país. ¿Cuál es el impacto de eso que está ocurriendo con una mayor proporción de la población de Bogotá en edad de ser considerado adulto mayor? Bueno, Capita, hay varias cosas que hay que tener claras y es que, en primer lugar, el fenómeno de envejecimiento en Bogotá ya no respira tanto en la nuca que a partir de ese año la población de Bogotá va a empezar a decrecer. Es decir, Bogotá nunca llegó a tener demográficamente, según las proyecciones oficiales del DANE, 8 millones de habitantes. Nos vamos a parar en 7.993.000 habitantes y vamos a empezar a decrecer. Y eso lo que muestra es que si bien hoy en Bogotá tenemos por cada 100 personas entre 0 y 15 años, tenemos 73 que tienen más de 60 años. Rápidamente, en menos de 25 años, Bogotá va a tener por cada 100 personas menores de 15 años 218 personas de más de 60 años. Es decir, que el envejecimiento va a ser muy acelerado. Imaginémonos en 2050, Bogotá va a ser el entorno geográfico más envejecido de todo el país. Entonces, la política pública desde hoy tiene que anticiparse a cómo el ordenamiento del suelo, la política de salud pública, la política educativa se ajusta rápidamente al acelerado envejecimiento que va a tener la ciudad de Bogotá. Pero eso cuesta más. O sea, ¿de dónde salen los recursos? Porque si hay menos gente joven trabajando, tributando, en fin, ¿cómo se sostiene esa población mayor, mucha de la cual no se va a jubilar? Bueno, sabemos que eso cuesta. Y estamos hablando de Bogotá, pero Bogotá tiene una particularidad, y es que la formalidad en Bogotá es mucho más prevalente. ¿Sí? Apenas el 40% de las personas trabajan en Bogotá en condiciones de informalidad. Eso es una fortuna. Y por consiguiente, desde el ejercicio del liderazgo público, se necesita que la administración distrital tome en serio los desafíos del envejecimiento. Cuando fungí como concejal de Bogotá, tuvimos unos debates muy fuertes alrededor de la informalidad, sobre cómo la informalidad dolía más en Bogotá por el envejecimiento acelerado que tiene la ciudad. Entonces, sí necesitamos, más que plata, es que la forma como se están ejecutando los recursos en el presente tengan claro que el enfoque de envejecimiento tiene que ser integral en todas las actuaciones de la ciudad. Por ejemplo, hoy en la calle, las personas que más se quejan en nuestros Oviedo para Oreja, preguntódromos que hicimos como concejal de Bogotá, son personas, señoras de más de 45 años que me decían: ¿y ahora qué? Nadie nos da trabajo en esta ciudad. En esta ciudad solo se quiere que la sangre de la empresa sea joven.
y a los 45 años nos sacan y cómo cotizamos a pensión y cuál va a ser el sistema de protección social que vamos a tener. Este problema no es exclusivamente competencia de la actual administración, será de las siguientes administraciones, pero desde la actual hay suficiente conciencia y decisión para empezar a determinar cómo es que se va a enfrentar ese asunto. Como todo, habrá un párrafo muy lindo en el Plan Distrital de Desarrollo que habla de los enfoques intersectoriales, interdisciplinarios e interagenciales para el envejecimiento. Pero en concreto, la verdad, hoy necesitamos ser mucho más incidentes y ponerlo sobre la mesa. Justo a propósito de lo que usted mencionaba, de lo que hay que hacer, se tiene que establecer en este periodo de gobierno una política pública para los próximos 15 o 20 años. ¿Qué considera usted que debe ser fundamental en esa política pública? Bueno, yo creo que lo más importante en este momento para la ciudad, que yo quise poderlo tener bajo mi aspiración de gobernar, es que Bogotá sea capaz de resolver sola el tema de la informalidad, ¿sí? Y priorizar los recursos para que la ciudad tenga un sistema de inclusión laboral potente, ¿sí? Una agencia de empleo que sea grande, ¿sí? No una oficina en el edificio Bavaria del Centro Internacional, sino grande. Que esas señoras mayores de 45 años se sientan útiles, ¿sí? Porque alguien las está llamando a decirle, dígame usted qué sabe hacer. Y tengo conversaciones activas con el sector empresarial y les digo, señor empresa de Bogotá, si usted contrata a esta señora que es bastante útil, yo le doy un pago por resultados, por ayudarme a que esa señora esté activa, gane plata, esté cotizando a pensión y podamos lograr que esa persona llegue a una pensión. Eso significa que hoy la inclusión laboral en Bogotá es una herramienta súper potente para anticiparnos a los problemas del envejecimiento, porque en Bogotá vamos a tener también personas más longevas. Entonces las señoras de 45 años, en 25 años van a ser muchísimas, y las personas hoy de 45 van a tener 70 años y van a estar activas. Pero eso no dependería entonces solo, todas esas cosas no dependen solo de integración social, dependería también de movilidad o de educación o de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, ¿qué discusión estamos teniendo hoy sobre los sistemas urbanos de adopción para personas de movilidad reducida? Es decir, ¿qué discusión está teniendo el IDU sobre los estándares para construir nuevos andenes en los próximos 25 años que entiendan que vamos a tener más personas con movilidad reducida porque el envejecimiento genera secuelas sobre las posibilidades de movilidad? ¿Cómo estamos planeando el envejecimiento al interior de localidades? Por ejemplo, envejecimientos de pobreza oculta en la localidad de Teusaquillo, pero envejecimientos con todavía carga laboral en localidades como Bosa y Kennedy. Entonces también necesitamos que los enfoques de envejecimiento en las diferentes localidades sean distintos y no que se piense que porque cogemos a viejitos y viejitas y les damos sudaderas que contratan las alcaldías locales y los ponemos a bailar en un auditorio, entonces ya, inclusión del envejecimiento. No, necesitamos un tema súper disciplinado y en donde entendamos que lo que hagamos hoy tiene unos rendimientos muy potentes para el futuro de Bogotá en los próximos 25 años, recordando que en 2050 Bogotá va a ser la ciudad más envejecida de todo el país. Doctor Juan Daniel Oviedo, gracias por haber estado con nosotros en Especiales Ahora. Muchas gracias, Yamit, y qué bueno que estemos hablando de envejecimiento en Bogotá. ¿Cómo se siente para la vejez? ¿Se prepara para ella? Ya me preparé. Trabajando, buscando una pensión. En alimentación, primero que todo. Poquitas grasas, poquito dulce, más batidos de cositas verdes. Ya a los 40 comienza uno con dolencias, con cositas que van saliendo, entonces ya le toca a uno tomar otro ritmo de vida. No sé si pueda durar mucho, pues porque ya uno determina que ya tan viejito va a durar menos. Pero yo soy una persona muy optimista, muy guerrera, muy recursiva, entonces yo no me voy a quedar quieta. Estoy próxima a pensionarme, pero sé que de aquí a allá, si Dios permite que siga con vida, voy a seguir. Uno debe cuidarse desde joven,
con alimentación sana, ejercicio y descansando lo correspondiente, teniendo un buen descanso, un buen sueño. Yo oigo muchas reflexiones en la vida de lo que pasa con personas que a esta o a una edad más temprana ya se sienten agotados. Los jóvenes hoy en día se sienten ya súper agotados. Además de financiar los centros de atención en todas las localidades, cada mes el gobierno distrital gira 94.000 apoyos económicos para personas mayores. Casi 17.000 reciben apoyo alimentario y cerca de 1.800 participaron en cursos de acuerdo con sus gustos y necesidades. ¿Qué hace el gobierno distrital para atender a la población mayor? De eso hablamos con la subsecretaria de Integración Social de Bogotá, Juliana Sánchez Calderón. Subsecretaria, gracias por atendernos. No, con mucho gusto. Cuéntenos, por favor, qué está haciendo el gobierno distrital para implementar políticas públicas orientadas a esa población mayor. Bueno, las personas mayores para la ciudad de Bogotá es una población absolutamente prioritaria en su atención y así lo hemos hecho desde esta administración distrital. Nosotros encontramos un portafolio de servicios bastante amplio dirigido a las personas mayores, desde tener unos apoyos económicos, unos centros donde pueden recibir atención en el día, servicios institucionalizados y toda esa red de servicios, digamos que ya podemos entrar a detallar, esa red de servicios la estamos fortaleciendo y estamos creando nuevos servicios, reconociendo los retos que tenemos como ciudad para atender cada vez a una población que es creciente y que además merece cada vez una mejor calidad en su atención. Usted habla de unos centros de atención, supongo que están en las diferentes localidades de Bogotá. Así es, nosotros tenemos presencia en las 20 localidades de Bogotá, en todas estamos prestando diferentes servicios, que es con lo que cuenta Integración Social. ¿Y eso de qué depende? ¿De las necesidades de cada localidad? Así es, pero también del tipo de servicios que estamos prestando en cada una de ellas. Hay servicios, por ejemplo, los centros día, casas de la sabiduría, que son servicios que están pensados para fortalecer un envejecimiento activo, para reducir los riesgos que tiene el aislamiento y la soledad de las personas mayores y brindarles un espacio de actividades, por decirlo así, durante el día. Es como jornada diurna, pueden ir a hacer procesos, digamos, de uso del tiempo libre, actividades físicas, también una línea muy importante de inclusión productiva, pero allí digamos que ese que es una gran apuesta en la ciudad, tenemos 30 casas de la sabiduría, allí tenemos presencia en las 20 localidades. Otros servicios, digamos ya por ejemplo el cuidado transitorio, que está pensado para esa población mayor siempre, pero en riesgo por ejemplo de habitar la calle, tenemos 6 centros de cuidado transitorio en el día o en la noche, que ya los tenemos ubicados en unas zonas de la ciudad que consideramos más estratégicas, y así tenemos otros servicios sobre los que podemos profundizar, que también tenemos presencia en una o en varias localidades. Un sitio como este, el Centro de Atención El Bosque, ¿qué servicio presta? ¿A quién está dirigido? Bueno, ese es otro servicio del que no hemos hablado. Esta se llama una comunidad de vida. Aquí la comunidad de vida del Bosque es un servicio que ya presta una atención institucionalizada. ¿Qué significa? Que hay unas personas mayores en Bogotá que ya no cuentan con redes familiares, con redes de cuidado, la mayoría han estado en situación de abandono, así que no tienen cómo suplir sus necesidades básicas de alojamiento, de alimentación, de atención, y aquí en la comunidad de cuidado nosotros brindamos ese servicio de atención institucionalizada. El secretario de Salud, Gerson Vermont, nos decía alguna vez en una entrevista que le preocupaba muchísimo el aumento de casos de personas en situación de abandono, personas mayores. ¿Por qué está ocurriendo eso? Claro, es una situación, es un fenómeno que sí viene creciendo y que a nosotros, por supuesto, también desde Integración Social, que tenemos esa atención social, nos preocupa enormemente. Por lo general, una situación de abandono tiene causas múltiples, desde que se fragmentan las relaciones familiares, desde que hay estrés en los cuidadores, hay precariedad económica. En realidad, en algún momento se genera esa situación de abandono, y Salud tiene toda la razón porque es con ellos con quienes más trabajamos por un fenómeno que se presenta de abandono dentro de la red hospitalaria. Nosotros más o menos tenemos cada año más de 100 personas mayores que terminan en abandono en la red hospitalaria, y para ellas también, por supuesto, va dirigido
este servicio de comunidad de cuidado para tratar de mitigar ese abandono, pero estamos en conjunto con salud pensando en los nuevos servicios que prevengan también esa situación, que logren gestionar esos casos y eventualmente pues poder recibirlos en una atención para que puedan salir de esa situación de pérdida de las redes de cuidado. Lo decía usted, lo hemos visto en todo este programa, cambia la pirámide poblacional, habrá cada vez más personas mayores, están haciendo cada vez menos niños y niñas, entonces el promedio de edad puede llegar a aumentar, o sea que usted va a tener en la subsecretaría o el gobierno distrital va a tener cada vez más personas que atender y seguramente todas las secretarías tendrán que hacer un esfuerzo por enfocar políticas hacia esa población. Así es, sin lugar a duda, no tenemos ninguna duda. Hoy desde ya nosotros estamos haciendo, como mencionaba, un esfuerzo por fortalecer los servicios de las personas mayores. Nosotros atendemos ya más de 200, alrededor de 240.000 personas solamente en lo que va corrido de este año. Pero sabemos que no podemos quedarnos ahí. En ese portafolio de servicios, y como mencionaba, tenemos 30 casas de la sabiduría, 19 centros, comunidades de cuidado para prestar servicio institucional, 6 centros transitorios, de hecho este año inauguramos uno nuevo. O sea, todos son, digamos, tenemos que ampliar la capacidad, es así. Tenemos que inventarnos y pensarnos, invitar a innovar en los servicios en lo que esta población nos está demandando. Entonces también tenemos varios servicios que estamos ahí formulando, cocinando para salir con un portafolio mucho más amplio en los próximos meses y por supuesto en los próximos años. Entonces sí nos estamos preparando, queremos en esta administración dejarla a Bogotá mucho más preparada, con mucha más capacidad, muchas más personas mayores atendidas hoy por la Secretaría de Integración Social para que tenga una capacidad de respuesta también mucho más sólida de la que hoy tiene. Cuando usted va a toda esa cantidad de centros, decenas de centros en las localidades, en los barrios, ¿identificaría como alguna necesidad o alguna preocupación común de los mayores? Pues, digamos, yo podría enumerar algunas y seguro que se me van a quedar por fuera otras. Pero pues la primera necesidad que identificamos fue una necesidad, digamos, frente a una precariedad económica que puede tener un grupo, digamos, importante de personas mayores, por ejemplo, que no tienen pensión, que no tienen un ingreso. Frente a eso, nosotros, por ejemplo, ya duplicamos la cobertura que teníamos de los apoyos económicos, una transferencia monetaria que hacemos mensualmente a las personas mayores. Entonces allí ya hicimos como una primera identificación de una problemática que nos parece importante y respondimos duplicando la cobertura, pasamos de 38.000 más o menos a 71.000 personas mayores hoy. Pero también empezamos a notar y pues digamos también todos los sectores que trabajan con las personas mayores y nuestros equipos nos han venido alertando de una situación, por ejemplo, de aislamiento y soledad dentro de ese grupo poblacional y allí estamos fortaleciendo muchísimo toda esa línea, digamos, de envejecimiento activo, toda la apuesta que hacemos dentro de las casas, por ejemplo, de la sabiduría y esa línea de inclusión productiva que todavía es vigente y es pertinente en las personas mayores. Y por el otro lado, pues también nos preocupa mucho encontrar situaciones de abandono, que es lo que conversamos, y de allí pues nuestro aliado número 1 es salud, pero nosotros también en integración social, como mencionaba, estamos armándonos todo un paquete y tenemos un servicio que es Bogotá Te Acompaña en la Vejez para identificar esos casos, queremos actuar desde la prevención y queremos tener también capacidad para atender estos casos. Juliana Sánchez Calderón, subsecretaria de Integración Social de Bogotá, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. No, es un gusto. Muchísimas gracias a ustedes también por el interés. En esta moderna sede de la Secretaría de Integración Social hay servicios para las personas mayores, alojamiento, salud, bienestar. Pero el gobierno distrital alerta por un fenómeno creciente, el de personas en situación de abandono, mayores sin que nadie vele por ellos. Aquí algunos de sus testimonios. Yo me fui una mañana del lugar donde trabajaba porque ya no quería estar más allí y no quería ir a meterme a otra casa, a hacer lo mismo en otra. Entonces la verdad es que la única solución que encontré fue como suicidarme. Digamos, yo salí de mi casa cuando tenía más o menos unos, pienso yo que 8 años, no sé. Desde ese entonces he estado siempre trabajando en casas de familia, no tuve hijos, no me casé. Siempre estuve sola. A partir de que llegué acá, mi salud ha estado atendida, porque como le digo, soy sola y cero atención para mi salud.
5 años y medio he andado solo. ¿Y usted en qué trabajó en su vida? En nada, haciendo males. Desde chiquito me enseñé a no dejar quieto lo que no era mío, porque de qué vivía, sin papeles, sin nada. Y uno para sobrevivir tiene que sobrevivir de cualquier manera. Si le toca matar, mata, pero no dejarse morir tiempo. Andé por la calle y ahora último también de adulto tuve una caída muy brava por culpa de una mujer. Me volví drogadicto. Yo me siento bien, al menos no molesto a nadie, nadie me molesta. Doy gracias a ese pasado por traerme a este momento presente. No lo juzgo, no lo condeno, al contrario, lo abrazo. Del ser humano fuimos creados con nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, sino que no le reconocemos por educación, por las creencias que nos han establecido, han categorizado o eres macho o eres hembra. ¿Vienen a visitarlo? No, mamita, más visitas siendo un secuestrado. Por mi vida, ¿no? Por no haber podido encajar en nada, porque no encajé nunca en nada. Entonces, si no pude encajar, pues menos voy a tener amigos, no familiares tampoco. Respeto sus decisiones, claro, respeto su libre albedrío, pero no, mi familia tampoco pude encajar. Pasé por lo que llama el sistema habitante de la calle. Ajá. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? También exquisito. Suena fuerte, niña. Sí. Suena fuerte, porque fue una experiencia fuerte que yo mismo elegí. Les daría ese consejo. Vivan su momento presente, no vivan su pasado, ni vivan su futuro. Su momento presente tal como se lo merezcan. Un fenómeno creciente preocupa a las autoridades de Bogotá: el abandono de personas en hospitales de la capital. El número de ciudadanos en esta situación de abandono no ha parado de crecer desde el 2022. Este año, solo hasta mayo, había casi un centenar de casos. 70% de ellos correspondía a personas mayores. Exministra Cecilia López Montaño, gracias por estar con nosotros en Canal Capital. Bueno, es un placer. Exministra, estamos hablando de envejecimiento, pero yo creo que para usted esa palabra, yo no sé qué tan odiosa sea, porque yo creo que usted, eso le ha importado muy poco. Usted, sin importar la edad, ha seguido produciendo y trabajando. Sí, a mí me ha ayudado mucho ser muy vanidosa. Entonces, yo soy supremamente vanidosa porque además tengo un complejo de feo terrible. Tuve una mamá muy linda y tengo una hija muy linda. Entonces, eso me ha ayudado en mi vanidad a decir, no, yo me niego, es decir, y trato de cuidarme lo suficiente como para no pensar en eso. Yo me cuesta pensar que el tiempo que me quede es corto, pero ahora que la gente vive tanto, ya estoy preocupada que no se les vaya la mano. Es decirle a Dios, no se le vaya la mano, por favor, que esté uno bien hasta que pueda no ser una carga y contribuir. Esas son las cosas que a mí me animan. Contribuir, usted tiene una fundación, vive permanentemente con agendas académicas, seminarios, viajes, sí. En fin, ¿cómo mantener esa vitalidad intelectual para eso, para lo que usted dice, para aportar? Bueno, primero, yo he tenido la suerte de tener muy buena salud, que eso sí, eso se lo manda a uno Dios, eso sí no, y uno se cuida, digamos, pero nada exagerado. Pero yo creo que este país es muy retador. Es decir, Colombia es un país tan lleno de contradicciones, porque en medio de tantas dificultades, porque este país, la paz ha sido una excepción, y en medio de todos los conflictos siempre estamos enfrentando retos. Y yo creo que uno tiene la obligación, cuando uno en la vida le da la oportunidad de estar en sitios donde tiene que tomar decisiones que le impactan a la gente, o hacer investigación cuyos resultados dan luces sobre lo que hay que hacer, así sean pequeños, yo creo que eso es un estímulo muy grande para mantenerse. Yo siento que uno tiene la obligación de dar lo máximo que pueda hasta donde pueda.
Eso para mí ha sido muy interesante. A mí lo único que me preocupa es vivir demasiado. Eso suena muy pretencioso, pero me parecería terrible llegar a una etapa en donde sienta que no puedo aportar. Y como ahora, hasta ahora siento que lo puedo hacer, entonces eso no me mata, no me preocupa. Cuando en el gobierno Petro nombraron a varios ministros con una edad superior a los 70 años, hubo críticas de algunos sectores y usted se tomó eso con mucha tranquilidad y con muy buen humor. Pero ¿por qué esas críticas? ¿Qué es lo que hay en la sociedad como para que critiquen la presencia de personas mayores en un gabinete? Porque hay un desprecio por la vejez, cosa que va a cambiar porque el mundo se va a llenar de viejos. Sí, ya lo hemos visto. Es decir, acuérdense que antes muy poca gente llegaba a los 80 años. Hoy la expectativa de vida para las mujeres en Colombia creo que está muy cerca de los 80. Entonces, como eso es un fenómeno relativamente nuevo, siempre se ha asociado a la juventud la capacidad de crear, lo cual es cierto, pero se ha subestimado la posibilidad de la experiencia. Y yo creo que eso va a ser una de las cosas que va a cambiar precisamente por el tema demográfico. A propósito de eso, hay gente que habla del problema del envejecimiento de Bogotá. ¿Es un problema? Y es una realidad. Aquí hay una cosa que yo sí quisiera aprovechar. Colombia tuvo en los 80 al mejor demógrafo de América Latina, si no el mejor, el segundo mejor, que fue Álvaro López Toro. Y se creó un centro de estudios demográficos. Yo tuve el privilegio de ser su alumna. En ese momento era claro que Colombia tenía la transición demográfica más rápida de América Latina. Es decir, el bajonazo que se dio en la tasa de fecundidad fue violento. O sea, lo que hicieron las mujeres por Colombia nadie se los ha agradecido. Esta fue una revolución muy grande. Era obvio que con un bajonazo de 3 crecimiento de población a principios de los 60 y hoy estamos en 1, creo máximo 1 y pico, eso no ha pasado en otros países tan rápido y eso tenía que traer un envejecimiento. Colombia acabó con los centros de pensamiento en demografía, dejó la demografía solamente limitada al DANE cuando hubo un centro de población dedicado a la demografía en los 80, etc. Se perdió eso y resulta que hoy no hay la capacidad analítica para haber visto con tiempo que este proceso de envejecimiento no tiene que ser una tragedia, pero hay que reconocerlo porque sí es un cambio muy fuerte en términos de su impacto, las cosas positivas y las cosas que hay que afrontar para que no sea negativo. Muchas de las personas que hemos entrevistado para este programa nos dicen hay también que pensar en los cuidadores, que en realidad son cuidadoras. Más del 80% de quienes cuidan son mujeres. Usted lleva muchos años diciendo que hay que pararle bolas a ese asunto. Pero yo soy una enemiga del concepto de cuidadoras porque eso viene asociado a otro tema que a mí me trasnocha, que es que las mujeres de hoy son muy distintas. Y esta idea de que el cuidado es una cosa de afecto, de emoción, de sentimiento, que es amor, y que las únicas que lo pueden hacer son las mujeres, que eso fue el estigma que nos puso Adam Smith. Y eso hizo que durante 300 años ese trabajo que hacen las mujeres se subestime, no se valore. Y yo creo que si uno tiene que cambiar algo en la vida moderna de hoy, es pensar que las mujeres nacieron para cuidar. El cuidado se está volviendo un sector supremamente complejo, desconocido, que además tiene que ser asumido por toda la sociedad. Y por eso hay que romper con la idea de las cuidadoras. Lo que sí es importante es que se entienda que tal como está pasando con este cambio demográfico, el cuidado, que lo mostró en la pandemia, es mucho más importante de lo que se creyó, tanto el cuidado remunerado como el cuidado no remunerado, que no sabemos, que hay que definirlo y que tiene que ser una actividad reconocida, que fue lo que yo quise hacer con la ley. ¿Por qué se reconoce la educación como un sector y la salud como un sector? El cuidado no es un sector. La gente lo asocia a la salud, no entiende muy bien qué es eso y lo subvalora. Eso va a ser crítico en este momento cuando la población que va a demandar un cuidado que todavía no sabemos cómo va a ser una proporción altísima del total en el mundo, del total de la población. Usted ha sido ministra, directora de planeación, en fin, una economista muy activa y todo este asunto del envejecimiento refuerza la preocupación por un asunto y es la crisis del sistema pensional en Colombia. Sí, yo creo que aquí hay un tema muy serio y es que la cobertura del sistema pensional es ridícula. Ahí sí hay un problema muy grave. Porque usted va a tener una proporción muy grande, creo que en el 2050 o el 40 y pico podemos tener fácilmente más del 20% de la población, ya de población de adultos mayores. Y esa gente va a estar desprotegida. Aquí no hay un sistema de bienestar como pasa en Europa, donde esta gente va a recibir necesariamente un aporte. Aquí es un sistema pensional que ahora
se le agregó una cosa que me parece que es de las cosas interesantes que ha hecho Petro, pero eso no es reforma pensional, es ese aporte que debe salir del presupuesto nacional para los adultos mayores, pero quedan los otros que no han cotizado. Entonces, encima de todo, no tiene un sistema pensional que cubra, pero tampoco tiene los ingresos del Estado necesarios para hacer una política, de apoyo directo a aquellos que no tienen pensión. Ese es el problema, ese es un problema muy grave, porque este país se ha sorprendido de que tengamos este proceso de envejecimiento y hoy no hay centros de estudio realmente fuertes sobre los temas demográficos. Exministra Cecilia López Montaño, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gran placer. Entusiasmadas a seguir haciendo la actividad. Ya toca asimilar que vamos envejeciendo, pero no debemos envejecer con dignidad y calidad de vida. Si nosotros tenemos un cuerpo educado que hace ejercicio de manera periódica, orientada, que es lo más importante de nuestras escuelas, pues nos estamos preparando para el futuro, nos vamos a enfermar menos, vamos a tener mayor fortaleza. Yo tuve en una empresa 42 años y hasta ahora me estoy dando como el recreo cuando uno debería de ser de niño, tener muchas actividades y todo. No, ahora las vine a tener ya después de la tercera edad. No muchas fiestas, no tomar trago, no fumar, eso le ayuda a uno para en este momento se siente uno como vital. No solamente con sus criterios técnicos, sino también con el afecto, la empatía y todos los lineamientos que damos acá ayudan a que estas personas reconozcan en el deporte también una manera no solo de mantener su bienestar y su salud física y mental, sino también de ser felices. Que me gusta estar en buena forma y porque pues es necesario para la salud mental. Siempre me ha gustado, toda la vida he sido deportista, claro que ya por la edad pues me ha tocado calmarme porque me gustaba mucho el básquetbol. Salgo y le doy una vuelta al parque, allá por ese lago así, una, a veces dos, a veces tres, vengo y hago estiramiento aquí atrás y luego vengo y juego un rato, pero hasta las 11, 12. A veces hasta las 2 de la tarde cuando se afiebra uno, no nos sacan de acá. ¿Es la única actividad física que realiza? Y cicla, por recomendación médica, porque soy hipertenso lógicamente por la edad. Entonces me toca hacer todos los días ejercicio. Yo espero, no lo sé, pero espero llegar hasta el último día de mi vida moviéndome. Que mi Diosito le dé una buena vida a uno y que no esté que gana con tener 50, 60 y tener toda la diversión de la vida y mañana a los 65, 70 ya estar enfermo, ¿no? Tiene uno que hacer deporte y tener una buena dieta para poder vivir bien. Ahora hagamos énfasis en la salud mental de las personas mayores y para ello hablamos con la doctora María Luisa Arenas, quien es psiquiatra psicogeriatra. ¿Es así que se dice? Psiquiatra, sí, podríamos explicar más fácil que soy psiquiatra especializada en adulto mayor. Bien, ¿cuál es el motivo más frecuente de consulta de sus pacientes? Podríamos hablar de dos motivos de consulta principales. El primero es la depresión. La depresión es una de las enfermedades mentales y de las condiciones en salud mental más frecuentes en personas mayores. Y la segunda son las demencias, mal llamadas demencias. Hoy en día tratamos de darle el vuelco al término y no hablar de demencias. Demencia suena como despectivo, tiene un estigma de una vez, una connotación de miedo. Nos inventamos un término mucho más complicado, trastorno neurocognitivo, pero al final podríamos simplificarlo en que la segunda causa o de las causas más frecuentes de consulta de los mayores son los problemas de memoria. ¿Piden ayuda con facilidad los mayores? ¿Aceptan con facilidad esa ayuda? Yo creo que el problema principal está en identificar el síntoma. Y esto viene en algo que yo repito mucho en las consultas, en las conferencias, y es, estamos acostumbrados y vivimos en una sociedad donde asumimos que estar triste es normal por estar viejo, que los problemas de memoria es normal por estar viejo, que la vejez es sinónimo de discapacidad, de poca productividad. Entonces, cuando estas cosas suceden, pues la gente no consulta porque asume que eso es normal por estar viejo. Entonces, una de las campañas principales es mostrarles, venga, usted puede envejecer muy bien sin todas estas cosas, y cuando lo identifican, ahí mismo consultan. Lo que pasa es que hoy en día, como las generaciones
más mayores pues piensan que es normal esto en la vejez, los que consultan mucho son los hijos. Venga, le voy a llevar a mi papá porque mi papá está triste, está aislado, no lo entiendo, pero incluso a los más jóvenes les cuesta identificar el síntoma. ¿Y una vez esas personas mayores están aquí en el consultorio con ustedes, les cuesta hablar, exteriorizar lo que les pasa? No, yo creo que ya estando acá y viendo que es un lugar seguro, que es un lugar que no está, es un lugar de salud mental, que propicia que la persona mayor se sienta segura para comunicarse y se sienta escuchada, porque al final yo invito a los familiares a que participen en las consultas iniciales, porque es importante tener información de ellos, pero cuando ellos sienten que están en un lugar que les dan un sitio y que les dan una voz y que les validan lo que están viviendo y les dan la oportunidad de vivir mejor desde el punto de vista de salud mental, pues la magia sucede. Si hay muchas creencias equivocadas alrededor de esto, entonces ¿cómo derribar esos mitos o de las personas que son pacientes o de sus familiares? Yo creo que esa es una labor que tenemos y un deber desde el área de salud mental y desde los profesionales de la salud. Cada vez hablamos más de envejecimiento saludable, de tumbar los prejuicios que existen y de la discriminación frente a la edad, que es la campaña contra el edadismo. Esto es una campaña mundial que ya lidera la OMS para que dejemos de asociar estos conceptos negativos con el envejecimiento y empecemos a identificar síntomas. Yo creo que es una campaña de educación que, claro, yo creo que no es solo el sistema de salud, yo creo que empieza por empezar a pensar en nuestra propia vejez. Yo hablo mucho de vejez y hablo mucho de muerte y siempre les digo, hay que mirar al otro, pero también mirarse a uno y empezar a pensar, yo cómo quiero envejecer, yo cómo quiero morirme, yo cómo me imagino el fin de mi vida, yo qué cosas quiero y qué cosas no quiero. Y si uno empieza a pensar por uno, empezar con la familia, hablar con los amigos, se van tumbando cosas, más todo el ejercicio que tenemos que hacer desde el área de salud. Doctora Arenas, señales de alerta que podrían identificar fácilmente los familiares para decir necesitamos consultar. Cambios, por ejemplo, una persona que siempre fue extrovertida, que le gustaba salir a tomar el té, que le gustaba, no sé, reunirse con las amigas, tener una actividad y empezar a dejar de hacer cosas que normalmente hacía, es una alarma. Hay cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, ahorita que hablábamos de depresión es importante mencionar la depresión en los viejos y la depresión y las enfermedades mentales, muchas en los viejos se presentan de manera típica, entonces la depresión no es una depresión melancólica de llorar, de entristecerse, sino que tiene un componente mucho, se empiezan a quejar de muchos dolores, ponen muchas cosas en el cuerpo, se enlentecen, se aíslan, tienen poca motivación. Esos son todos cambios importantes que no son normales del envejecimiento. En lo cognitivo, por ejemplo, sí que hay cambios normales en memoria, se ponen también un poco más lentos, dificultades en llegar a una palabra, olvidos de la memoria muy reciente, pero estos cambios no pueden ser ni casi todo el día, ni casi todos los días, ni interferirles en el día a día. O sea, no puede ser que vaya a la tienda y se confunda con las vueltas. Entonces, al final, yo creo que decir cambios, declive, disminución en capacidades, todo eso hay que hacerlo ver y si uno en una evaluación dice, esto es normal del envejecimiento, está bien, pero evitemos asociar el envejecimiento con cosas negativas. Yo creo que eso es lo principal, uno puede envejecer súper bien. ¿Toda consulta, todo tratamiento necesariamente en psiquiatría lleva a medicalizar, a tomar pastas? Definitivamente no. Digamos que soy una partidaria y defensora 100%. Si hay una necesidad de tomar medicamento, lo vamos a decir y lo vamos a sugerir. Si hay una condición que se puede mejorar con un medicamento, ¿por qué no? Nos cuesta mucho aceptar el uso de medicamentos por los estigmas que hay. No todos los medicamentos en psiquiatría generan dependencia, no es nuestro objetivo, como lo pintan en las películas, de tener el paciente sedado, con efectos secundarios. El objetivo es tenerlo bien y si hay indicación, pues seremos los primeros en sugerirlo. Es como romperse un pie y no tomar algo para el dolor, el sufrimiento. Pero hay un montón de herramientas no farmacológicas para envejecer bien. El insomnio, por ejemplo, de las primeras medidas que uno manda son medidas no farmacológicas, que es la higiene del sueño para mejorar el insomnio.
En depresión hay un montón de medidas de activación, hay psicoterapia. La psicoterapia es una herramienta maravillosa que se nos olvida que en los viejos es válida. Es otro de los estigmas que hay frente a la vejez. El viejo no puede hacer psicoterapia. No, incluso hay psicoterapias adaptadas para personas con demencias. Entonces, la respuesta es, por supuesto que no es la única herramienta, pero cuando es necesaria es importante que esté bien indicada y es segura. Doctora María Luisa Arenas, psiquiatra experta en personas mayores, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Muchas gracias a ustedes. Los expertos nos anticipan los desafíos del envejecimiento de la población de Bogotá. Supongamos que el gobierno distrital hace en el futuro su mejor esfuerzo para atender a esa población, pero ¿y usted qué hace para anticipar lo que sucederá en ese momento de su vida? ¿Qué está haciendo por las personas mayores de su familia? Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.